Días. Se supone que ya estamos al aire. ¿Cómo les va? Estamos ya preparándonos para Shabbat. Seguimos todo el mundo en cuarentena, unos más estrictos, otros menos, pero estamos todos todavía en cuarentena y seguimos pidiendo y rezando para que podamos prontamente terminar con esta plaga, esta situación que nos puso a todos en un modo bastante más reflexivo que lo normal. Y más allá que es terrible y todo el sufrimiento y la enfermedad y la pobreza que está saliendo a partir de esto, tenemos que siempre como judíos tratar de buscar el elemento positivo, constructivo, y ciertamente que se han abierto muchos espacios para que uno pueda estudiar. Este es uno de ellos, y Edge tiene una cantidad enorme de contenidos todos los días, casi a todas las horas, para todos los gustos. Y tenemos que aprovechar. Hola Hernán, muy buen día. Mucho gusto en verte virtualmente. Ok, seguimos con nuestro estudio de Mesilat Yesharim, en la senda de los justos, de los sabios, y estamos acompañando al Rav Moshe Haim Luzzatto, el libro en esta obra maestra, en que hemos ido poco a poco recorriendo un camino. Hola Betty. Shabbat Shalom, Jodesh Tov, por la razón, Jodesh Tov también a todos. Hemos recorrido este camino de distintas cualidades personales, distintos elementos que uno debiese incorporar en su vida para poder alcanzar la categoría de tzadik, de justo. Yo me atrevería a decir que son también elementos distintos que uno tiene que incorporar para alcanzar la grandeza. ¿No? Escuché una frase de alguien una vez que dijo que justamente el judaísmo consistía en tratar de sacar esa grandeza que todos tenemos adentro y sacarla afuera. ¿Ok? En eso consiste el judaísmo. Entonces partimos hablando de Zeirut, de que ser prudente, hay que estudiar, hay que saber dónde yo quiero ir. Después hablamos de Zirzut, hay que tomar las oportunidades de la vida y hacer cosas con nuestro tiempo y con nuestros recursos, no solamente sentarnos y no hacerle daño a nadie, sino que hay que hacer cosas. Y seguimos avanzando, hablamos de la limpieza, de que trabajar las cualidades personales desde adentro, no basta con controlarme, sino que tengo que trabajar desde adentro. ¿Qué es lo que me motiva a no comportarme como yo quisiera comportarme? Ok. Y en el último periodo de tiempo, las últimas dos clases, hemos dedicado bastante tiempo a hablar sobre el Hasidut, sobre la devoción, esta necesidad que yo creo que todos tenemos de tener claridad de hacia dónde vamos y tener la posibilidad de vivir con energía para entregarnos hacia eso. Hola Cheli, ¿qué tal? Shabbat Shalom. Todos quisiéramos poder realmente vivir enfocados hacia aquellos valores, aquellas personas, aquellos conceptos que realmente nos motivan y nos movilizan. Y ahí, la última parte de este curso, hablamos sobre la necesidad de tener un equilibrio. Y les quiero decir que la clase pasada fue la clase que más feedback tuve después de la clase. Varios de ustedes me escribieron por interno, algunos me llamaron por teléfono, haciéndome comentarios sobre efectivamente lo importante que es para cada uno de nosotros, yo creo, buscar estos equilibrios. La palabra importancia no es la palabra realmente que yo creo que mejor cae aquí, sino es lo difícil que es tener un equilibrio. Y todos vivimos constantemente, y hay varios que están conectados y siguiendo todo este curso que los conozco a nivel personal. Todos tenemos desafíos enormes a la hora de tratar de hacer lo que nos parece a nosotros correcto, porque sabemos que hacer lo correcto para nosotros de pronto no necesariamente está en sintonía con todo mi entorno. Y eso genera un desafío grande. Y como no vivo solo, y como la vida no me manejo solo, y como todo lo que yo haga al final impacta a mis hijos, mi pareja, mis amigos, mi trabajo, todo impacta, entonces hay que buscar todo el tiempo estos equilibrios
poder tener realmente la paz y esta motivación de que estoy haciendo lo que quiero hacer y al mismo tiempo no dejar de considerar el efecto sobre el resto. Ese equilibrio, varios me dijeron que es difícil lograrlo, tienen razón, es difícil, pero tenemos que perseguirlo, tiene que ser un elemento central en nuestra vida. ¿Okay? Un último comentario antes de pasar al tema de hoy. Una cosa muy importante es conducirnos en la vida con honestidad. Y no hablo solamente de ser honesto a la hora de no robarme nada o no mentir, sino que la gente perciba realmente que yo soy o trato de ser honesto. Hola, Fanny. Yo tengo que tratar de ser honesto, hacer un esfuerzo por ser honesto, aunque así no sea tan sencillo, hacer un esfuerzo por ser honesto. ¿Por qué? Porque si yo me conduzco con honestidad y yo soy preocupado de los detalles, entonces, y solo entonces voy a poder lograr ganarme la comprensión en mi entorno de que mis intenciones son nobles. Puede ser que en esta búsqueda del equilibrio a veces yo falle y no encuentre el equilibrio, o haga cosas que efectivamente terminan dañando al de al lado o no gustándole al de al lado. Pero si yo fui honesto y fui permanentemente honesto y la gente entendió que yo me preocupo de los detalles y trato de hacerlo, es más probable que la gente comprenda cuál es realmente mi motivación y entienda que yo lo último que quisiera es afectar al resto. Y yo estoy buscando este camino dorado que dijo el Rambam, Maimónides, estoy buscando este equilibrio, este centro. Ok. Quiera Dios que cada uno pueda encontrar estos equilibrios, que nos den la sabiduría para poder conducirnos y saber cuándo hay que avanzar, cuándo hay que retroceder, que el Señor nos ayude. Ok, el tema de hoy. Y ojo que esta secuencia no la elegí yo, sino que es la manera en que Rav Luzzatto, yo tengo aquí mi libro siempre a mi lado, esta es la edición que tengo yo, cada uno puede usar la suya. Rav Moshe Chaim Luzzatto, después de haber llegado a hablar de Hasidut, de la devoción, que en principio es como el pic, ¿no? Habíamos dicho que en el capítulo 1, Rav Luzzatto había dicho que la felicidad al final, que el propósito de la vida era alcanzar esta capacidad de ser devoto, de entregarme, de tener claridad. Uno diría, ya, el libro terminó. Si ya hablamos de Hasidut, como que this is it, llegamos. El Rav Luzzatto dice, no, te falta todavía varios pasos para poder ser realmente un tzadik, un justo. Y aquí tengo que hacer un paréntesis que ojalá no me lleve más que un par de minutos nada más, pero es necesario hacer un paréntesis. Porque en el capítulo 1 sí, es verdad que Rav Luzzatto dijo que un elemento central en nuestra felicidad era encontrar estos objetivos y poder conducirnos con devoción. Sin embargo, la plenitud, ¿okay?, no se logra únicamente alcanzando esta Hasidut. Existe más. ¿Y qué es lo más? Lo que viene de ahí en adelante es una cuestión que muchas veces es bien personal, pero tiene que ver con mi relación con Dios y mi relación conmigo mismo. Hay elementos ahí adentro muy profundos que es necesario seguir puliendo, incluso una vez que yo ya encontré hacia dónde quiero ir y quiero ir, hay elementos que siguen. El primero de estos elementos se llama la humildad, la anavá, la humildad. Lo primero para entender la importancia de la humildad es hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuál es el personaje probablemente más relevante en la historia del pueblo judío? Y uno puede discutir, ¿no? Si fue Abraham Avinu, fue Moshe Rabbeinu, David Amelech, Shlomo, Ben Gurión, Herzl, no sé, uno podría tener distintas opiniones. Pero cuando uno lee la Torá, uno se puede dar cuenta que uno de los personajes, uno de los líderes centrales en el pueblo judío fue sin duda alguna Moshe Rabbeinu.
Y cuando la Torá quiere hablar de Moshe, de nuestro gran líder, de nuestro gran modelo, la Torá describe solo una virtud de Moshe, que es increíble. De Moshe no se habla como el gran guerrero o el gran sabio. No, la Torá no describe a Moshe como un sabio, ni como un guerrero, ni como un estratega. No, ni siquiera lo describe como un gran líder necesariamente. El único atributo que la Torá resalta de Moshe es la humildad, es la anavá. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué la humildad es tan central para el judaísmo? ¿Qué tiene especial? Nos vamos a dar cuenta que lo primero es que para el judaísmo la humildad no significa esta idea que hay bastante universal de que ser humilde es ser una persona de perfil bajo, ¿no? Ser de perfil bajo. Eso es como se entiende la humildad. Y nadie puede decir que Moshe Rabbeinu tuvo un perfil bajo. Él tuvo que ir a pararse con el faraón, comparó. Claramente una persona de perfil bajo que pase desapercibida no puede ir a pararse frente al faraón, el rey del imperio más dominante de esa época. Ni menos todavía ser quien lidere a 3 millones de personas en un desafío tan grande cual es el convertirse de una nación esclava a una nación libre con propósito. Y fue Moshe el que hizo todo eso, el que lideró ese proceso. Nadie puede decir que Moshe tenía un perfil bajo, pero era humilde. Entonces, ¿qué significa humildad? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Qué realmente es humildad? Ramjal habla de dos tipos de humildad. Dice, hay una primera humildad, que es una humildad que tengo yo en mis pensamientos, y existe luego una humildad que es la que se refleja en mis actos. Hay que tener un equilibrio. No tiene mucho sentido, o más bien no es muy elogiable, una persona que es en sus pensamientos y no en su acción. No es suficiente. Sí, serás muy humilde por dentro, pero si en tus acciones no reflejas eso, es como que hay una contradicción vital, porque la humildad también tiene que ver con mi parada frente al resto. Por otro lado, ¿creen ustedes que se puede ser humilde en las acciones si yo no soy realmente humilde en mi pensamiento? Me tocó una vez conocer una persona que era brillante en un área específica de su vida, brillante, y era reconocida esta persona como brillante. Sin embargo, en un momento alguien cercano fue y le dio feedback y le dijo, escucha, tú eres un genio en esto, eres realmente el que más sabe, pero si andas por la vida con arrogancia, nadie te va a pescar, nadie te va a escuchar, le caes mal a la gente no te quiere porque eres muy arrogante, trata un poco de regular. Entonces me acuerdo que este amigo mío empezó a actuar de forma mucho más humilde, entre comillas. O sea, él luchaba por no ser arrogante. Sin embargo, su lucha era por tener una conducta que no fuese arrogante. Pero una vez hablando con él me confesó y logramos abrir el tema y le dije, escucha, no te estamos pidiendo que no seas arrogante con los terceros. Te estamos pidiendo primero que no seas arrogante en tu mente. El hecho que tú te percibas a ti mismo como el más capo en esto, como el mejor en esto, inmediatamente dificulta la capacidad que tú tienes de ser una persona regulada hacia terceros. Cuesta mucho ser humilde en la acción si yo primero no soy humilde en mi pensamiento. Entonces, ¿cuál es la humildad de pensamiento? Y hablemos primero de cuál es la humildad. La humildad es un pariente muy cercano, no sé si hermano o primo hermano, ahí tengo mi duda, pero es un pariente muy cercano la humildad de un elemento que la psicología levanta y con mucha fuerza, y el Rav Twersky, aquellos que lo conocen y que lo siguen,
Rav Twersky, que no solamente se dedica a ser rap, sino que él también es psicólogo, psiquiatra, creo que es. Rav Twersky es uno de los que más ha hablado en los últimos tiempos sobre la importancia de la autoestima, de la construcción de una autoestima sana en todos los seres humanos. Y Rav Twersky va y dice algo tremendo. Él dice que, en su opinión, todos los problemas del mundo casi son explicables por seres humanos que tienen algún tipo de problema en su autoestima. Vamos a hablar aquí, cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de sentirme un tipo escaso de recursos. Ser humilde no es vivir una vida en que yo sea el más pobre del lugar, o yo sea el que menos aporta, o que yo sea el que, o que yo me perciba a mí mismo como un tipo que no vale nada. Eso no es ser humilde en el concepto judío. La humildad en el judaísmo es algo tremendamente difícil de obtener. Y dice el Rav Luzzatto, dice, la humildad es saber realmente cuál es mi valor, ¿ok? Entender mi real valor. Ahora, saber el real valor de las cosas es tremendamente complicado. Por ejemplo, un ejemplo que no es directamente en esto, pero si yo tuviera acá, si yo tengo una botella de 1,5 litros de bebida, y la botella está como a la mitad. Yo le preguntara a un grupo de personas, ¿cuánto líquido hay acá adentro? Me van a decir, hay como, no sé, si la botella tenía 1,5 litros, habrá, no sé, 700 centímetros cúbicos, 750. Digo, no, pero no me digas más o menos, dime cuánto hay. Me van a decir, y no sé, de afuera sí no lo puedo saber. Ok, tú no lo sabes, pero si tuvieses el instrumento adecuado para poder medir el volumen de líquido que hay ahí, ¿se podría saber? Sí. O sea, no es que no hay una medida, sino que tú no la conoces, pero hay una medida precisa. El judaísmo cree que existe una idea que se llama el emet. Emet, la verdad. Es una palabra que está compuesta por 3 letras hebreas, la alef, la mem y la taf. Emet, dice la Gemara, emet significa esta mirada que solo Hashem tiene, que va del inicio, que la alef es la primera letra del alfabeto hebreo, hasta la taf, que es la última. El único que tiene esa mirada completa es Hashem, es Dios. El único que conoce el valor real de las cosas es Dios. Yo solo me puedo aproximar. Yo veo que la botella está más o menos a la mitad. Entonces yo diría, bueno, tiene más o menos, le queda la mitad. No conozco realmente el valor. ¿Quién conoce realmente el valor? Solo Dios. Pero nosotros tenemos el objetivo, la misión en la vida de tratar de acercarnos lo más posible a este emet. Este es uno de los elementos centrales en la vida de una persona. Conocer el emet en 2 ámbitos. En un ámbito externo, o sea, saber de la vida, de la espiritualidad, saber del mundo. Ojalá yo pueda saber lo más posible de todas las cosas. Sí, sí. Pero hay otro emet que es mucho más complicado y muy importante, y es conocer mi emet. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor? ¿Okay? ¿Cuál es mi estructura? Y saber mi valor significa entender que yo voy a tener siempre defectos y virtudes. Moshe Rabbeinu, que de vuelta, como es nuestro héroe de la humildad, recuerden la historia, cuando Hashem se le aparece en la zarza ardiente y le dice, Moshe, tú eres mi elegido para poder sacar al pueblo de Egipto. Tú eres mi elegido para ir a hablar con el faraón y salvar a este pueblo que está sufriendo. ¿Y qué responde Moshe? La primera respuesta de Moshe le dice a Hashem, yo no soy. Pero Moshe dice su defecto, dice, pero yo no puedo hablar. Sabemos que Moshe, dice Midrash, era tartamudo, Moshe tenía dificultad para hablar. Moshe dice, si tú quieres que yo sea el vocero, el líder que va a enfrentar al mundo a sacar a los judíos, yo no puedo porque yo no puedo hablar. Y Hashem no negó ese problema de Moshe. Hashem le dijo, primero que nada le dijo a Moshe, si yo, que soy el que conoce el emet, si yo te digo que tú eres la persona adecuada, no seas porfiado. Yo sé lo que estoy diciendo.
Pero le dice, pero Moshe, entiendo tu aprehensión. Ese defecto que tú ves en ti es real. Y entonces está tu hermano Aarón, que tu hermano habla muy bien, tu hermano te va a apoyar y entre los dos se van a complementar. Don't worry, ¿ok? Pero tú sigues siendo la persona adecuada. Los sabios nos enseñan que realmente lo que Hashem vio en Moshe, en primer lugar, vio esa empatía que Moshe tuvo con el sufrimiento del dolor ajeno. Lo vio en varias manifestaciones distintas. Entonces, Hashem dijo, el líder que realmente pueda tomar a este pueblo tiene que ser alguien que tenga empatía. Hashem también supo que Moshe creció en el palacio del faraón, por lo tanto Moshe, si bien le costaba hablar, Moshe era una persona que sabía mucho del mundo ahí afuera, porque de hecho tuvo un acceso a educación que la inmensa mayoría de los judíos no tuvo. Me refiero a educación occidental, la educación normal, secular. Moshe tuvo acceso a cosas que el resto de la gente no tuvo. Hashem le dijo a Moshe, tú eres, porque en la suma de tus defectos y tus virtudes, tú eres la persona adecuada. Entonces, el primer paso para adquirir humildad es tratar de entender realmente cuáles son mis limitaciones. ¿Cuáles son? Y las tengo que conocer bien. No para deprimirme, no para decir que yo no tengo ningún valor, sino porque es el primer paso de saber realmente, entonces, dónde juego, dónde yo tengo valor. Pero así como yo tengo que conocer mis limitaciones, tengo que también saber cuáles son mis virtudes. Y no hablo de virtudes aquí, no me refiero solamente a las cualidades personales, sino que me refiero a todas las cosas que Hashem me ha ido dando. Hashem me dio recursos materiales. Hashem me dio una familia específica. Hashem me dio una educación que a otros no le dio. Para bien y para mal, pero Hashem me dio una cierta educación. Hashem me dio una historia. Yo tengo todo un recorrido hasta hoy. Yo tengo todo un abanico de experiencias, de vivencias, de dolores, de cosas a las que yo me he sobrepuesto. Hashem me puso también un montón de cosas frente a las que yo no he salido bien. Todo ese conjunto de cosas es lo que a mí me da valor. Y esto es válido no solo en el ámbito espiritual y emocional, también incluso en el ámbito profesional. Yo he leído mucho acerca de uno de los problemas que tienen sociedades de países subdesarrollados, en las que el fracaso se ve como una debilidad, ¿no? El fracaso, si yo entrevisto a alguien para un trabajo y yo en la conversación con él me doy cuenta que varias veces se ha equivocado, en esta parte del mundo habitualmente eso es visto como un hándicap, como una cuestión negativa. Sin embargo, en países desarrollados, muchas veces a la persona que fracasó la ven como alguien que tiene mucha probabilidad de tener éxito. ¿Y por qué? Porque el fracaso es un evento que a una persona la puede fortalecer muchísimo, en la medida que la persona pueda aprender de ese fracaso y generar y reconstruirse para poder aprender de ahí. Yo soy mi historia, yo soy mi entorno, yo soy mi familia, yo soy mis valores, mi educación, mis defectos, mis virtudes. Ese es el que yo soy. Y la humildad parte por entender quién soy. Y entender quién soy en este esquema de 360 grados, a nivel interno, antes de salir afuera todavía, saber quién soy, mirarme al espejo y sacarme la foto bien, y entender que yo tengo un montón de recursos frente a los que yo ni siquiera tengo conciencia. ¿Cuántos defectos hay? Y con esto voy a terminar. Me tocó una vez conocer una persona que lo estaba pasando muy mal, ¿okay? En un momento de su vida muy mal. Y yo le dije, escucha, esto que tú ves es un problema y no voy a minimizarlo porque esto es un problema y a ti te genera dolor, pero escucha bien lo que te voy a decir. Este problema, este dolor que tú estás sintiendo, te pone a ti en un lugar privilegiado, porque lo que te pasa a ti le pasa a muchos otros también. Y hay otros que no tienen la capacidad de sobreponerse a esto.
y no confían en terceros que le vengan a predicar cómo hay que enfrentar esta situación, porque como esos terceros no saben lo que es vivir lo que él está viviendo, el consejo ese tiene un valor limitado. Le dije, pero tú, que estás pasando por esta situación tan tremenda, y tú tienes recursos enormes, tú podrías ayudar a mucha gente a partir de este problema que estás viviendo. A ti esto te da una oportunidad enorme. Entonces, la humildad está en entender crudamente quién soy, pero no para sentirme menos, sino para darme cuenta que todo eso es lo que realmente Hashem me está armando para poder salir al mundo. Nuestro líder, Moshe Rabbeinu, el líder por excelencia del pueblo judío, fue destacado por la humildad. No por otra cosa, por la humildad. Tenemos que saber que humildad no significa sentirme poca cosa. La humildad significa realmente aplicar esta mirada que Hashem tiene del Emet, del inicio al fin, y verme a mí y saber realmente cuál es mi valor. Primero en mi pensamiento y luego en mi acción. Seguimos, si Dios quiere, el lunes. Que tengan todos Shabbat Shalom, Jodesh Tov, y de nuevo, y ojalá que Akadosh Baruj Hu nos permita que prontamente el mundo logre sobreponerse a toda esta tragedia que estamos viviendo, pero por sobre todas las cosas que nosotros podamos aprender lo que tenemos que aprender de esto que estamos viviendo. Que tengan un excelente Shabbat, nos vemos el lunes.